Muy bien, y estamos saludando a Hernán Banoli, que es sociólogo y director de una consultora con un nombre que uno podría decir casi es un nombre poético, Sentimientos Públicos. Hola Hernán, ¿cómo te va? Carlos Méndez te saluda con la radio de la UBA. Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, primero, ¿el nombre surgió rápido o no? No, la verdad que no surgió rápido y como vos decís bien, tiene un costado un poco metafórico, Sí. pero bueno, eso tiene que ver un poco con el espíritu de lo que hacemos, que tratamos de no fetichizar o no tomarnos tan en serio los datos, Claro. tratar de interpretarlos un poco más. Bueno, y a ver, yo quiero ir, si se puede, ¿no? Una vuelta más de un montón de datos que publicó Sentimientos Públicos, que es el pensamiento de los millennials, que son entre 29 y 44, 45, y los centennials, que están entre los 16 y los 28. Frases que son, me parece, muy representativas de esta época. Por ejemplo, el derecho a circular es más importante que a manifestarse. El sindicalismo es uno de los principales problemas del país, dicen, repito, los menores de 28 años. La policía debería contar con poder para imponer el orden, le moleste a quien le moleste, y el trabajo muestra cómo son mucho más enfáticos y reclamantes de estas posiciones duras, prácticamente duplican los centennials a los millennials. ¿Qué más dicen? La desigualdad es una consecuencia normal del mérito y voluntad de las personas y el Estado debe ser lo más pequeño y lo más eficiente posible. Para uno que se ha criado en los 70 casi, esto es como una cosa incomprensible que me hablen en arameo a mí. Pero a ver, Hernán, ¿por qué crees que ha pasado esto? ¿Tenés alguna interpretación a partir de lo que recogen o no? Sí, bueno, para nosotros cuando vimos los resultados de esta encuesta, que es una encuesta que hicimos a nivel nacional con más de 5.000 casos, no sé si era meo, pero fue jeringoso, ¿no? Sí, Cuando abrimos estas preguntas por edad. A ver, lo que a nosotros nos dio es una diferencia muy marcada en algunas de estas frases que vos estuviste recién contando y que tenían que ver con cosas que, bueno, no es que se nos ocurrieron a nosotros, sino que eran frases que veníamos escuchando en grupos focales y en investigaciones un poco más cualitativas que también hacemos. Y entonces, bueno, decidimos medir las frases, damos dos opciones para estar muy de acuerdo o algo de acuerdo, sí, dos opciones para estar en desacuerdo o algo en desacuerdo, muy en desacuerdo y una neutral. Y cuando uno abre y compara las dos generaciones que vos comentaste, los millennials y los centennials, se da esto de que los centennials tienen una cosa muchísimo más vinculada a lo que uno podría pensar tradicionalmente como la derecha, claro. Incluso algunas proclamas más similares al libertarianismo. Yo como explicación lo que te puedo decir es que son dos generaciones que son muy diferentes entre sí en algunas cosas, ¿no? Siendo que hay poca diferencia de edad, porque digo, no estamos comparando viejos de 70 con chicos de 20. Están pegados generacionalmente estos, ¿no? No hay tanta brecha, digo, de edad, me parece, ¿no? Completamente. Y claro. Se da la paradoja de que los centennials se parecen en algunas cosas más a la generación X o incluso a los boomers, ¿viste? Que claro. Los boomers son los posteriores a la guerra, ¿no? Los baby boomers, exacto. ¿no? Sí. Exacto. Posterior al 45. Entonces, uno lo puede interpretar de muchas maneras a esto. Yo creo que una interpretación es que está mucho más a la derecha, que uno mira los datos así a simple vista y da un poco eso, digamos, y que hay una cuestión generacional, viste que las generaciones se rebelan con las generaciones que las precedieron. Totalmente, claro. Y empiezan a dar vuelta a algunos valores o algunas creencias. Ahora, ¿por qué pasa esto y por qué pasa esto en el sentido en el que está pasando? Bueno, uno podría pensar que se trata de, en muchos casos, una generación que tiene menos puntos de comparación históricos con épocas en las que se estuvo, digamos, la realidad. Totalmente. De una manera en la cual quizás el Estado hubo épocas en las que no estuvo tan presente o la que no fue con ciertas capacidades.
y ellos no tienen un punto para comparar. Hernán, vos sabés que, mira, esto sin saber, Hernán, discúlpame, sin saber que Sí. iba a hablar con vos, lo hablaba con algún amigo la semana pasada, porque estas cosas se venían viendo, y yo decía, yo soy muy de los 70, ¿no? No nacido, sino criado y crecido políticamente en esos años. Y yo recuerdo que, bueno, un gran debate era si estabas más cerca de Tosco o de Rucci, que eran protagonistas centrales de la vida política. Y después Ubaldini. Bueno, estos chicos no tienen el menor acercamiento a ningún dirigente gremial, ni combativo, ni no combativo, ni participacionista, ni nada. Es de los ejemplos, me parece, ¿no? Para nada, para nada. De hecho, una de las cuestiones que nosotros vemos que hay una especie de mutación o de cambio en las creencias compartidas por todos en la sociedad es que estamos en una sociedad que es cada vez más anticorporativa. Claro. ¿Sí? O sea, rechaza las agrupaciones sindicales, pero también tiene un cierto rechazo por otras corporaciones o no banca tanto, por ejemplo, al campo. Nosotros hicimos una pregunta sobre si las retenciones, por ejemplo, si el campo debería colaborar con retenciones para el desarrollo, digamos, conjunto del país. La frase dice algo así y nos da que tiene un 55% de apoyo, y un apoyo que nosotros lo vamos midiendo cada más o menos 8 o 9 meses y viene creciendo, ¿no? Este reclamo de que el campo también colabore un poco. Entonces me parece que hay como un consenso que es anticorporativo. Ahora, ese consenso anticorporativo es mucho más fuerte en los jóvenes, ¿sí? Y esta cuestión de que la libertad, entendida como muchas veces cuestiones transaccionales o cuestiones vinculadas a la circulación, una cuestión muy individualista, sí, ¿no? Que, digamos, si una persona, digamos, está mucho tiempo en Internet y siempre desarrolló perfiles muy personales dentro de Internet. Y viste que, por ejemplo, Internet tuvo diferentes momentos. Para los millennials, en un momento capaz que era algo más colectivo. Cada día está más individual, ¿no? Cada día es más uno con su perfil, a todo su nombre, su identidad, etcétera. Entonces, bueno, todo este proceso de superindividuación, que es un proceso que en Occidente se viene dando hace mucho, pero que está muy acentuado en los centennials, nosotros creemos que es una de las variables que puede ayudar a responder esto. Sí, bueno, después hay otro número, ¿no? Perdóname, el 39, a mí me gusta, soy periodista, me gusta más el título redondo, el 40% no cree en la solidaridad como valor, cosa que está muy enganchada con los cuestionamientos de Milei en campaña a decir que la justicia social era una aberración, por ejemplo, ¿no? Me parece. Completamente. Claro. Hay números así que hacen pensar en esto que venimos charlando, ¿no? Que después, por ejemplo, lo que vos también contabas sobre que la policía tiene que contar con el poder para imponer el orden, le molesta a quien le moleste, digamos, capaz que gente que no vivió etapas como fue algunos momentos de represión muy fuerte, entonces le parece lógico que si la policía es la encargada de impartirse esta justicia, la dejemos actuar, ¿no? Porque, bueno, capaz que no está tan embebida de experiencias históricas anteriores. Pero, sin embargo, también hay algunas cosas que nos llamaron la atención en el sentido contrario. A ver. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una frase que es: el respeto a las identidades de género es imprescindible para construir una sociedad abierta. Y en esa pregunta no hubo tanta diferencia entre millennials y centennials. La generación de los millennials. Si bien dio un poco más alta en los millennials, no hubo tanta diferencia. Y en otra que dice: cuando pienso en el futuro, la cuestión medioambiental es una de las cosas que más me preocupa. Toda esta idea de la ansiedad y la preocupación por el medio ambiente incluso da más alto en los centennials, ¿no? Claro. O sea, hay una conciencia ambiental mayor. Entonces uno agarra y empieza a decir: ¿pero cómo? Están a favor de la policía y los preocupa mucho el medio ambiente. Es como que en nuestra matriz de pensamiento hay cosas que hacen un ruido. Yo te diría, yo te diría, bastardeando el debate, son de derecha pero no comen vidrio en todo caso, ¿no? Y uno lo podría interpretar así, ¿no? Claro, digo, cuido el mundo que viene, ¿no? Me parecen, qué sé yo. Exactamente. Huelen en el mundo que viene, o tal vez tuvieron algún tipo de situación traumática con relación a la cuestión ambiental, ¿viste? Que eso muchas veces parece algo abstracto, pero en diferentes lugares del país y en diferentes experiencias cotidianas se fue viviendo eso de alguna manera, o se transmitió de generación en generación, no lo sabemos, o capaz que es un tema que está de moda en los medios, habría que profundizar más en esa cuestión, pero evidentemente la conciencia ambiental
se va expandiendo y va creciendo en los jóvenes, a pesar de que para cuestiones que para nosotros eran nodales, Claro. por ejemplo, el origen de la desigualdad Claro. o el derecho a manifestarse, están cada vez más en contra, ¿no? Y te pregunto, porque hasta había una cuestión, en los 70 había mucha formación religiosa, ¿no? Había una participación de la iglesia en sectores populares permanentes, estaba aquello de que es más difícil entrar al reino de los cielos que que un camello pase por el ojo de una aguja. Digo, el tema hoy de el ser rico me parece que está mucho más aceptado. En los 70, 80, hasta en los 90 era con mala palabra el ser rico, me parece, ¿no? Completamente. Hay una idea paradójica sobre la justicia social, ¿no? En el sentido de que el valor de la solidaridad no está mal visto por este grupo, digamos, y en general por la sociedad, digamos, hay una ética compartida de que uno debe ayudar, debe ser solidario, debe poner el hombro cuando alguien lo necesita, pero eso convive con la idea más, digamos, liberal y más alejada de lo que vos estás diciendo, de la meritocracia. Claro. ¿No? Por eso nosotros preguntamos, ¿la desigualdad es una consecuencia normal del mérito y voluntad de las personas? Y los acuerdos con esa frase fueron muy altos, digamos, ¿no? O sea, si a uno es rico, si a uno le fue bien, no es porque perjudicó a los demás, sino por mérito propio. Claro. Ahora bien, esa persona tiene que ser solidaria, pero Claro. no es que hay una injusticia sistémica, digamos. Esa idea es la que está un poco más descascarada. Y te pregunto, Hernán, ¿esto uno lo puede inscribir en alguna ola global, me parece a mí, ¿no? ¿O esto es una realidad más argentina que latinoamericana o europea? ¿Cómo lo ves a eso? No, yo creo que es una ola global. Estos Sí. procesos de individuación son súper globales, que las diferencias entre centennials y millennials se están dando en todo el mundo, y uno lo ve en algunas películas norteamericanas, ¿no?, que hablan sobre el tema o que tienen algún personaje que es centennial. Me parece que está bastante caracterizado con estas cosas. Y después también me parece que hay otra cuestión que también se está dando a nivel global. Hace poco leí algunos estudios que se habían hecho en países de Europa y algunos de Asia, y que tiene que ver también con las brechas de género, ¿no? Claro. A la hora de pensar algunas cuestiones que siempre las mujeres están dando, que tienen concepciones más solidarias y más democráticas en general que los hombres, y esta división se sigue dando también entre los centennials. Bueno, ahí está, vieron, hay un montón de cuestiones muy, muy interesantes, producto de este trabajo que publicó Sentimientos Públicos. El responsable es Hernán Vanoli. Hernán, muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a vos, Carlos, y volveremos a hablar seguramente. Cuando quieras, dale. Chau, gracias. Chau, gracias.